Lo primero, bienvenidos, a la bienvenida, muchas gracias por su presencia en este acto y para que nos acompañen en la presentación del libro de Manolo Madrid, al cual creo que todos ustedes conocen. Falta una representación del gremio de libreros de Zamora. Me ha pedido disculpas, se incorporará a lo largo de la presentación y contaremos con su presencia. Bueno, como les decía, me imagino que estamos en familia y que todos ustedes conocen y se conocen entre ustedes y conocen al autor, o casi todos. Con lo cual, la presentación va a ser muy breve. Quiero también presentar a Carlos Martín, que es el que ha prologado y va a hacer la presentación del libro propiamente. Yo vengo en representación, que no lo he dicho hasta ahora, de la editorial que ha publicado el libro Gatón y Motores. Soy Alfredo Blasco. De Manolo Madrid podemos decir que, a pesar de que es conocido, evidentemente es escritor y poeta, que nació en el año, no sé si decirlo, 1944 en Madrid, y que está afincado en Zamora desde hace ya 20 años. Inició su dedicación total a la literatura a partir del año 2002, si bien anteriormente había recibido varios premios literarios en diversos certámenes de relato y cuento corto en la Comunidad de Madrid. Ha escrito los libros, entre otros, Oda de Beatriz, Yo también me los toco, Despertar para un sueño, La solución tribal, Los invitados, El privilegio de la víctima, Leyenda de las sombras alargadas en los campos castellanos, Los conciertos de San Juan, Mulumbi, Fantasía de Halloween, Viajar con lo opuesto, La maleta de Dios, y diversos poemarios, entre otros, Palabras sobre palabras, Preguntando el camino, Soplador de vientos, Rumores del Duero y Alegorías plásticas, así como el ensayo de cartas para mi prima Andrea. Libro del que hoy hacemos su presentación, que ha sido editado por Gatón Editores 2013. En cuanto al prologuista del libro y presentador del mismo, Carlos Martín Iñambres, nació en Maide de Aliste, Zamora, estudió magisterio en la Escuela Normal San Fernando de Zamora y la licenciatura en Filosofía y Letras, sección de Filología Románica, por la Universidad de Salamanca. Ha ejercido como maestro en Melilla, Alcañiz y en Zamora Capital. Es miembro fundador del grupo Almena de Zamora en 1985, el cual sigue vigente en la actualidad, con gran despliegue de actividades donde ejerce con cada tertulia semanal como director del aula poética y maestro de los demás compañeros. Escritor de varios poemarios, aún inéditos, nos ha cedido para estas páginas el título de Espejismos y los poemas Agosto y El espejo de diciembre, que yo no voy a dar lectura porque hay otros protagonistas y en otro momento sería ocasión. Su poesía de carácter reflexivo, con un telón lírico y un poco existencial, con el cual trata de ahondar en los problemas de la vida y del ser. En cuanto a la editorial, Gatón Editores, en este caso tengo que decirles que la editorial, cuando venimos para acá me hacía una reflexión Manolo, me decía que no hablara mucho de la editorial, cómo se había creado, cómo se había gestado, etcétera, pero es que si no cuento eso no tengo nada que contar y al fin y al cabo digo, pues tengo algo que contar de cómo se, porque esto de ser editorialista, de ser editor, perdón, es un poco complicado. Y bueno, pues hace años un grupo de amigos, concretamente el año 2008, pues formamos una sociedad anónima, una sociedad limitada, por 5 amigos amantes de la literatura y de los libros y vinculados de una u otra forma a ella. Un insigne en la librera de la ciudad de Valladolid, un distribuidor de libros, un empresario de las artes gráficas y dos aficionados a la literatura, uno de ellos el que en este momento les habla. Pero los avatares de la vida y las circunstancias económicas dieron al traste con una iniciativa nacida del entusiasmo y de la necesidad de hacer algo que satisficiera a todos ellos por poco dinero. En el momento de su constitución supuso una aportación menor de lo que costaban las vacaciones de los socios en un crucero al Caribe. Y así pusieron manos a la obra en la esperanza de que además de satisfacción consiguieran recompensa económica a sus desvelos. No fue posible. 5 años más tarde, sin deudas, un milagro hoy en día, pero sin dinero, hubieron de deshacer la sociedad. Otro caso más de la crisis que nos invade. Fue bonito mientras duró y dio para las cenas de Navidad, acto de riguroso cumplimiento por parte de los socios, en las que se ponían en común las iniciativas y proyectos para el futuro o se hacía balance de la situación económica,
pero solo hasta que comenzaba la cena, ya que después era imposible hacer nada en serio. También fue para un par de funciones del Circo del Sol en Madrid, orientados por uno de los socios que era un auténtico forofo de dicho espectáculo. Igualmente nos tomamos unas cañas, unas tapas en las reuniones mensuales, a las que ni siquiera les dimos un nombre adecuado, como por ejemplo Consejo de Lectura o algo así. Para redondear el itinerario de homenajes y agradecimientos no faltaban cada año un par de rigurosas citas en Gatón de Campos, es decir, que el nombre de la editorial Gatón viene del pueblo de Tierra de Campos, provincia de Valladolid, Gatón de Campos, que es mi pueblo, y como valió en homenaje, ya que no se conocía de Gatón de Campos. Ser la editorial en la que el cálido estío para tomar unas chuletillas a la brasa que hacían las delicias de los comensales, y a la otra en el gélido invierno para comer un sabroso cocido al amor de la chimenea. Total, que a pesar de los buenísimos momentos, aquello, como les he dicho, terminó por reducir a la nada y todos están amigos. Ahora, cuando nos vemos, solo hablamos de los buenos momentos con una añoranza y rememoramos las comidas, las cenas, las cañas, y todo y no todo ha de ser perdidas. Pero uno, que siempre anda intentando ver el lado bueno de las cosas y que aún no había satisfecho completamente la curiosidad por el mundo de la edición de libros, en el más amplio sentido de la palabra, pensó que podía volver a intentarlo, y solo le bastó con un par de empujones o tres para volver al mundo editorial. Entre ellos, el empujón casi definitivo de Manolo de Madrid, que cada día repetía como una salmodia: yo quiero publicar un libro, yo quiero publicar un libro, yo quiero publicar un libro. Teniendo amigos así, y necesita enemigos. Para ello, no se me ocurrió nada más la mejor idea que la de constituir una nueva editorial con desafortunado nombre de editorial Gatón Editores 2013, en honor al año en el que se ha constituido. Válgame Dios, que disparate. Esto sí que es tentar la fortuna, dijeron unos. A la fortuna y a la suerte, dije yo. Pero en el fondo de mi ingenuidad pensaba: mira que si alguno de los libros es el éxito editorial del año y lleva a cubrir gastos, entonces cobra hasta el de la imprenta, me decía. Por cierto, gracias a Fernando el impresor y gracias a los autores, faltaría más. Esto es un dislate, me dijeron, en el entorno familiar y en el de algunos buenos amigos. Vas a quemar tu sueldo de funcionario y los 4 duros que te dejan tus antecesores. Todo sea por la cultura, la literatura, la locura y la locura de hacer algo distinto. Que además dentro de poco me jubila la administración y en algo de entretener tantas horas ociosas del día, hasta terminar la madurez y entrar en la ancianidad cuando cumpla los 50 años, si es que los 80 años, si es que el cuerpo aguanta. Y aquí donde nos encontramos hoy presentando esta renovada editorial y uno de los primeros autores de tan disparatada aventura, Manolo Madrid, y sus cartas para mi prima Andrea. Bonita edición de un libro realmente interesante e inquietante, del que corresponde a otros hablar. Buenas tardes y muchas gracias. Por eso es que tu mujer me mira con tan malos ojos. Yo oyéndole, creo que cuando sea mayor me voy a dedicar a editor. Ahora amigos. Claro. Que ahora ya lo conocemos todos bien. Vamos a hacer, yo voy a hacer, digamos, un análisis de lo que es el libro Cartas para mi prima Andrea. De la biografía ya he hablado bastante, Alfredo, y ya todos lo conocéis, porque muchos de los que estáis aquí son del grupo Almena, al cual pertenece también Manolo Madrid, ¿no? Entonces a mí no me queda más que hablar del libro Cartas para mi prima Andrea. Manolo Madrid es un autor autodidacta, dedicado en cuerpo y alma a su tarea preferida, que es la literatura, como lector y más como escritor, desde que a esta actividad se dedicara de lleno después de su jubilación, liberado ya del ineludible trabajo necesario para subsistir. Manolo Madrid ha tocado todos los géneros literarios, excepto el teatro, y son 39 los libros que han salido de su pluma a la espera de ser publicados la mayor parte de ellos. Perdona, no me des ideas. Por el teatro. Bueno, ya me había extrañado a mí que no te hubieras metido en el teatro. Bueno, en el género narrativo
Ha publicado Viajar con lo opuesto, novela de temática actual que versa sobre el mundo de la loba que atrapa en sus malditas redes a inocentes olvidados por el hambre. Destaca también la novela titulada La maleta de Dios, que espera ver la luz, cuyo argumento se desarrolla en torno a la sexualidad y traumatismos psicológicos provocados por la presión de dogmatismos religiosos. Personajes redondos, pasionales, dotados de un gran vitalismo existencial en que la pasión y la hipocresía mueven los hilos de sus vidas. En los relatos cortos, de los que ofrece un amplio repertorio, muestra su oficio al saber condensar en pocas páginas una situación vital de honda intensidad y al presentarnos un buen dominio del diálogo. Su poesía destaca por su sentido del ritmo de los versos cortos. Se trata de una poesía neorromántica, viva, espontánea, en la que afloran las vivencias psíquicas que su experiencia vital le aporta. El que nos ocupa en este momento, Cartas para mi prima Andrea, es un libro de ensayo. Si se tiene en cuenta lo que hoy se entiende por ensayo, que es un texto expositivo sobre temas de interés general sin que el mismo requiera la extensión y sistematización de los sistemas filosóficos como tales. Así se ha entendido desde que el escritor francés Montaigne, del siglo XVI, definiera este tipo de textos literarios como una disertación amena, más que una investigación severa y rigurosa. En este ensayo, el escritor filosofa deleitando, en que pone de relieve una interpretación personal de los hechos que contempla y de sus ideas sobre la realidad circundante. Es eminentemente subjetivo y su origen hay que buscarlo en la literatura didáctica preclásica. El ensayista filosofa deleitando, pero al mismo tiempo mantiene sus ideas con seguridad dogmática. Sus pensamientos ubican su espacio existencial del que proceden en calles y rincones de Zamora como soporte material de su peripecia interior. Por su estructura formal, Cartas para mi prima Andrea pertenece al género epistolar en prosa, cartas dirigidas a una persona ficticia, con el fin de instruir, moralizar, consolar o, como en este caso, expresar lo que piensa de la realidad vital en su marco histórico. El objetivo que persigue Manolo Madrid es exponer cuestiones que a todos nos atañen. Normalmente, sus opiniones van asociadas a una argumentación personal en la cual vierte sus puntos de vista, defendiéndolos con razones o combatiendo otros que considera erróneos. Para ello, este ensayista lo primero que ha hecho es documentarse sobre la cuestión que va a defender o rebatir. Su exposición se vierte en un enunciado claro e inequívoco, aunque su discurso se instrumentalice en una sintaxis complicada. Cartas para mi prima Andrea, 29 en total, aportan el producto de unas reflexiones filosóficas u opiniones personales sobre temas que a todos más o menos nos rozan profundamente, como la verdad, la naturaleza, los hijos, un entierro, la vejez, la pobreza, el destino, el infierno, etc. Es interesante en estas cartas ver fluir el pensamiento en sí mismo, una de las actividades más peculiares del ser humano, como diría el gran filósofo alemán Hegel. En estos textos es capaz de atrapar cuanto se esconde tras la experiencia diaria, percepciones de su circunstancia, de su mundo, que tamizadas en la criba de su pensamiento, quedan desnudas de su apariencia rutinaria para ofrecerse en su esencia según sus parámetros ideológicos. A la hora de evaluar realidades, el desengaño es un método de conocimiento válido y certero,
capaz de sacarnos de ese agujero epistemológico al que nos han empujado a través de los medios de comunicación de masas, los convencionalismos e hipocresías de la cultura actual. El autor ha encontrado en estas epístolas una metodología que le permite entender a ese ser, el más extraño, su propio íntimo adversario que es el otro. La vida a la que nos resignamos cada jornada es el campo dialéctico que nos hace ser lo que somos. La realidad circundante del autor de Cartas para mi prima Andrea es el espejo que refleja las fuerzas contradictorias de la razón, que juzga la tragedia como comedia o la comedia como tragedia. No es el narrador de los momentos en que se exterioriza su peripecia existencial lo que vemos aquí. Lo que vemos es el pensador atento a cuanto ocurre, se dice o se piensa. Y no es el escritor complaciente para decir lo que el otro quiere escuchar. Más bien es acusador, intempestivo e impertinente, no por capricho, sino porque entiende que esas actitudes son los constitutivos de quien posee una ética derivada de unos principios que la propia vida y las lecturas han proporcionado. Se desprende de la lectura de este libro que el autor piensa que el hombre, como Edipo, el héroe de la tragedia de Sófocles, debe obstinarse en seguir su propio camino, a pesar de la fatalidad que le rodea, inmerso en una sociedad que no le gusta y que le tiene atrapado en detrimento de su libertad. Cree que el hombre tiene derecho a ser crítico, siempre, pues el ser humano, a diferencia de lo subrayado por Freud sobre Edipo, no es ciego destino al que hay que someterse, sino que más bien, y de modo muy privilegiado, el hombre es libertad. Hay, por lo tanto, una actitud crítica que mueve al autor para decidir su propio camino, enfrentándose con la realidad que contempla a su alrededor, en muchos casos absurda para él, despojándose de todo tipo de prejuicios religiosos, sociales, tradicionales, los cuales se enjuicia con agudeza y mordacidad a veces. No busca Manolo Madrid el desarrollo de teorías sistemáticas o doctrinales, más que soluciones aporta sus puntos de vista. Ve la realidad desde una perspectiva vital y existencial, evidenciando la maraña de convencionalismos, tópicos o mentiras que la forman. Incide en sus críticas contra la inercia, en su resistencia a cambiar ideas y costumbres tradicionales. Aparecen sugerencias personales para transformar ese estado de inmovilismo sociocultural. Cree en el progreso indefinido del ser humano, ofuscado hoy en día por paradigmas trasluchados. Más que un estoicismo senequista, vemos en él un escepticismo activo. En Cartas para mi prima Andrea es preciso hacer mención a su estilo literario. Es una prosa construida artísticamente y con rigor gramatical como requieren los temas aquí tratados. El lector ha de ir preparado no solo para recoger el ideario de sus pensamientos, sino también predispuesto a una lectura que requiere atención y esfuerzo, para dejarse arrastrar por el flujo de ideas en la sintaxis empleada, amplia, arborizada, como una corriente sin solución de continuidad. Vemos en estas largas oraciones de múltiples miembros hipotácticos cómo va discurriendo la dialéctica andadura del pensamiento de Manolo Madrid. En el epílogo del libro, el autor de estas cartas invita a su prima Andrea a que le acuse recibo de alguna
rebatiendo o ahondando en lo que en ellas le dice. Como creo que la prima Andrea es el nombre genérico de cualquier lector, he recogido yo uno de ellos, la invitación, en este caso, para rebatir, o mejor, discutir algunas de sus ideas, respetándolas, por supuesto, que aparecen en su penúltima carta, cuyo tema es la felicidad, que escribió sobreviviendo aún al frígido enero del 2011. Porque dice Manolo Madrid que la felicidad es una entelequia, no en el sentido que le dio Aristóteles, considerando este concepto como un principio vital que busca la perfección del ser y que obliga al hombre a una actitud ética en sus acciones, sino que para este autor la felicidad es una entelequia por el sentido no netamente filosófico dado por Aristóteles y Leibniz, sino que entiende que la palabra felicidad alude a algo perfecto que es imaginado pero que no existe. Pero de ello, Manolo, recibirás contestación en breve, porque la felicidad, pienso, no es una entelequia en el sentido en que tú tomas esta palabra. Dices que la felicidad es un deseo, una aspiración del hombre que una vez que la ha conseguido vuelve a caer en el mismo tedio y desilusión. ¿Identificas la felicidad con algún objetivo a conseguir de carácter material, efímero, caduco, que efectivamente, borrados en el ciclón del tiempo, cesan en su capacidad de apetencia? Pienso que la felicidad es un permanente estado de ánimo derivado de una actitud ética del hombre, ese ser límite entre la naturaleza material como marco inferior y el lugar del misterio como marco superior. El secreto de la felicidad ya está en los filósofos griegos. Conócete a ti mismo y sé lo que eres. A mí, Manolo, tendremos ocasión de mantener vivo el diálogo epistolar, porque efectivamente has planteado problemas que son de todos. Este es el objeto del libro. Y como muy bien dices, cada uno tiene sus propias ideas. Os animo a la lectura de este libro porque realmente es interesante para la vida práctica de cada uno de nosotros. Nada más. Muchas gracias. Ahora, después de todo lo que ha dicho aquí el amigo Carlos, yo he escrito todo esto. Bueno, realmente este libro es el fruto de más de un año, donde han ocurrido cosas importantes, algunas dramáticas en mi vida. Todos sois y recordáis aquella persona que tuve, en el cual ocurrió que quedé 6 meses traumatizado sin poder mover con la muleta. Qué lástima que no hubiera micro. Entonces, Qué lástima que no hubiera un micro. Habla más alto si puedes. Es que pues decía que realmente es un libro que tardó en escribir más de un año, porque en ese tiempo pues las ideas que yo aquí expongo, que están en la mente de todos porque son ideas muy de todo el mundo, como es la felicidad, como ha dicho Carlos, o es la idea de un encierro, o la idea de la verdad, con mayúsculas y entre comillas, pues en ese interín me han ocurrido cosas, y cosas algunas bonitas y otras dramáticas, ¿no? Bueno, no voy a entrar en esos temas. Lo que sí puedo decir es que el libro ha sido escrito con toda la sinceridad de que he sido capaz. Y yo cuando escribo algo, sea lo que sea,
un pequeño poema, una novela, lo que sea, hay un 100% de mi sinceridad puesto en lo que estoy escribiendo, y realmente me transpongo hasta el punto de que cuando me pongo en el ordenador por las horas nocturnas, que es cuando yo realmente escribo, y con escribir digo invento o creo, porque el resto del día pues se corrige, se hacen cosas en la impresora, se hacen gestiones aquí y allá, y se relee lo de la noche para ver si está bien o uno está de acuerdo con lo que escribió, o se ha dormido uno con la frente encima de la H, por ejemplo. El caso es que lo que yo escribo es en horas nocturnas, y es un momento en el que uno está solo, aislado, además yo procuro aislarlo, me pongo mis tapones en los oídos, me pongo los auriculares con música, y dependiendo del tema que esté escribiendo, así escojo la música. Yo tengo programas de música para escribir todo tipo de cosas. Y me ha llevado mucho tiempo escribir el libro, y lo he leído varias veces, y al final pues he estado de acuerdo, a pesar de que las ideas de cada cual y la forma de ver las cosas de cada uno pues son las ideas de cada cual, y hay que respetarlas. Y Carlos pues dice muy bien, y bueno, yo volveré a leer lo que he escrito y miraré a ver si coincido con Carlos, y charlaremos con él y con todos vosotros, los que queráis. Hay cartas que incluso he metido una dosis de jocosidad, una dosis de sarcasmo. Esto es bastante normal en mí, porque es una especie de, diría, un escudo, que es una segunda naturaleza, pero realmente es un escudo, es algo que uno emplea para defenderse incluso de los propios sentimientos, y lo empleo continuamente. Así que hay un punto de sarcasmo y de ironía en muchas de las cosas que digo aquí. Realmente vosotros ya me habéis oído muchas veces, y no me molesta decirlo en público otra vez más, yo no soy creyente, no creo que haya más allá de lo que conocemos otra cosa, ni un creador, sé que no estaréis de acuerdo conmigo, pero yo no me baso en ninguna idea que nadie me haya dado. Cuando yo escribo algo sobre una opinión sobre algo, esa opinión es mía, es auténtica y con toda la fuerza de que soy capaz. Y bueno, pues nada más deciros, ya sabéis que soy un escritor que ha cogido esto de escribir con una fuerza grande, porque he sido toda mi vida informático, ¿sabes? Y como tal, pues es una profesión alejada de la literatura. He escrito muchos miles de páginas cuando he sido informático, pero páginas técnicas. He hecho estudios de mercado, he hecho estudios de empresas, estudios informáticos, viabilidad de productos, etc. Miles y miles de páginas. Eso me da una soltura, si queréis, con el lenguaje. Pero lo que yo siempre he deseado ha sido escribir literatura. Y la poesía, que vosotros la conocéis, pues que nos vemos todos los miércoles y algún día más también, pues es realmente algo que ha surgido de improviso. Yo nunca pensé que sería poeta. Afortunadamente, pues la poesía que hago está gustando. Es una poesía sencilla, hecha para que la entienda todo el mundo. Es una poesía, Carlos me descubrió que era una poesía lírica. Yo he sido muy autodidacta, en muchos términos y muchas definiciones de lo que hago no los conocía. Y bueno, pues aquí tengo un ejemplar que solamente está registrado antes de ayer. Es mi último libro de poemas. Quiero deciros que la novela, el cuento corto, el relato, es donde mejor nado. Si soy un pez, es donde mejor nado. Y la poesía es algo que ha venido sobrepuesto, no sé por qué. Ha venido. Yo no sé si uno es poeta desde que nace o uno se hace poeta después de haber nacido, no lo sé. Si lo descubro, prometo decirlo. Pero el ensayo es un tema que no había tocado. Hay un libro mío, que es el segundo que he publicado, que se llama Yo también me los toco, que roza casi, tú que lo conoces, pero no llega a ser un ensayo, es más bien una crítica. Es Una crítica social, tipo periodístico, sí, algo así. hecha a base de anécdotas, unas mías, otras de otras personas Más, incorporadas a las mías. Más con sarcasmo, Sí, con humorismo. más humorismo. Más suelto, vamos. Y el segundo libro que he hecho, que se parece mucho también a
a un ensayo sería uno que no habéis visto, no sé si alguien le ha hecho un vistazo por encima, se llama Epístolas para el Tedio, desde el Tedio, mal llamado, por no utilizar un término que está muy depreciado ya porque lo utiliza todo el mundo, monólogos. Tenemos todas las semanas monólogos en la televisión que a mí me gustan, me gusta reírme y los veo con mucho grado, pero decir monólogos desde el Tedio hubiese sido más adecuado, pero no quiere poner ese puesto de epístolas, yo creo que mal llamado. Es otra cosa, otro libro que se acerca mucho al tema del ensayo, pero ahí es una crítica áspera, muy fuerte, muy dramática en algunas ocasiones de todas las noticias que yo voy oyendo durante el día y voy leyendo y me van llegando de alguna forma por algún medio, y esa crítica yo la transformo ácidamente con un sarcasmo muy fuerte, hablando conmigo mismo hasta el punto que puede parecer que estoy loco, y a mí me gusta hablar conmigo mismo, pero vamos a ver. Pero ese es otro libro que se acerca mucho al parecido del tema del ensayo. Es un libro que anecdóticamente en la Feria de Libro de Valladolid tenía, por llenar un poco el mostrador, tenía la única maqueta que tenía de ese libro, la tenía allí un señor que empezó a leer y me dio, no me atreví a vendérselo porque digo, este señor lo mismo se encuentra aquí con algo que no le gusta y me pega. Y le digo, ese libro no está ni editado, solo es una maqueta y puede que tenga hasta faltas de ortografía. Dice, no me importa, mejor, me lo llevo y lo compró. Y bueno, pues es un libro, a Carlos no le gustó mucho el libro, le ha gustado un poquito solo porque dice que es muy reiterativo en algunos temas. Lo contenido reiterativo. No los temas. Es un lenguaje. Es el lenguaje, claro, pero es un tira y afloja de yo conmigo mismo y me voy vertiendo en las páginas hasta llegar, son casi 400 páginas de ese libro. Es un libro ya. Bueno, a ver si hago alguna copia desde el ordenador y lo paso para que la vayáis dando un vistazo y tal. Pero el tema a que yo me estaba refiriendo, para no alargarme, lo que es un ensayo, este es mi primer ensayo. No sé si habrá salido bien, habrá salido solamente regular o mal. Pero me ha gustado escribirlo. Me ha gustado escribirlo y lo he releído varias veces y estoy de acuerdo con todo lo que he escrito. Lo que sí sé es que el lenguaje para alguien pues, le va a molestar un poco porque va a tener que tirar el diccionario. El otro día en la entrevista que me hicieron en Onda Cero, antes de ayer, la señorita Ursúa, que es una persona maravillosa que me trata siempre como si fuese un rey casi. Y le digo, bueno, es que tengo aquí unas cosas, digo, mira, en una carta me despido de mi prima porque una carta pues empieza con la fecha, querida prima, o algo así, y luego uno desarrolla la carta y termina con la despedida. Y en la despedida de esta carta digo, tu aznado hasta un nuevo octo sin gallo de correr que lo anunciare. Pero dice, aznado, ¿qué es aznado? Es que en otra carta anterior digo, tu aznado con afecto axiomático. Claro, dice, aquí me acabo de transponer, dice, no sé qué acabas de decir, digo, mira, tu aznado es un primo, es un parentesco, entonces, aznado, un primo, con afecto, eso sabemos todo lo que es, el afecto, el cariño, axiomático, pues axiomático viene de axioma, y axioma es algo que no hace falta demostrar, que se demuestra por sí mismo, así que tu primo, con cariño, que no hace falta demostrarte, y bueno, eso a alguno le molestará, pero yo también aprendo leyendo, pues alguien podrá aprender nuevas palabritas que no nos vienen mal, ¿no? Para salirnos de lo clásico del macho, ojo, tío, tal, no sé qué, hostia, tanto, y lo que se oye en la calle diariamente, que bueno, al final terminamos todos haciendo lo mismo y diciendo las mismas cosas. Y ese ha sido el propósito de este libro. Primero, hablar de esos temas que a mí me preocupan como persona. Y lo segundo, pues hacerlo de una forma distinta, una forma en que pueda enseñar algo y también pueda decirle a una persona que un día me dijo que mi léxico era muy limitado, había empezado a leer un libro mío, recuerdo que era, yo también los toco, iba por la página 15 así, y me dijo eso, y digo, pues, esta espina me la tengo que sacar, y esta es la espina.
alguna pregunta para hacer o alguna cosa que quiera decir, ha leído el libro y tiene alguna idea, pues me puede... Sí, te voy a preguntar. ¿Disfrutaste escribiéndolo? Dime. ¿Disfrutaste escribiéndolo? Mucho. Pues eso es lo más importante. Eso es muy Yo importante. disfruto, no solamente este, sino todos los libros he disfrutado mucho, pero en este ha sido excepcional. Ricardo. Cuando lo leí, me dio la impresión de que era un libro raro. Es que lo es. Y luego cuando he meditado, digo, es un libro importante más que raro. Pues muchas gracias. Yo creo que leerlo 3 o 4 veces. Y no le sacas todo un día seguido. Es un libro, entiendo yo, que es para, no es una novela, para tener un esparcimiento, está muy bien. No, es un libro para disfrutarlo leyendo, releyendo, es como cuando, bueno, no quiero ser tampoco presumido, pero cuando uno toma algo que no es habitual a lo que toma y le gusta, pues uno quiere repetir otro día, ¿no? Es precisamente para connotarse a sí mismo y connotarse con los demás. Yo precisamente no estoy de acuerdo con personas de lo que dices, pero sin embargo veo que sí están de acuerdo con lo que tú eres. Pues muchas gracias. Muy bien, estoy de acuerdo, sí. Yo quería decir la experiencia personal de la lectura de este libro. Yo me encontré con una sorpresa porque es un libro que te hace pensar. Es decir, te pone delante de los ojos un tema que te interesa, que te interpela. Y ya estés de acuerdo con él, con el tema, o no estés de acuerdo con él, te hace pensar, te hace divertirte en ti mismo y conocerte un poco mejor. Por ejemplo, si leemos la carta que trata sobre la verdad, ese tema tan controvertido desde el punto de vista filosófico y teológico, si leemos la carta esa, todo el mundo nos hace pensar qué es para mí la verdad. Y es el gran mérito que tiene este libro, un mérito que te hace pensar cuando se lee. Sí, yo te quería comentar algo, Manolo, sobre lo del léxico, me interesa mucho, sobre lo del léxico que empleas, esta aclaración que nos has hecho. Sí, sí. Porque yo, como sabes, también escribo, y te voy a decir una cosa, a lo mejor coincides en la vivencia está conmigo, pero yo creo que según vas escribiendo, te van llegando palabras cada vez más de estas que tú dices, palabras, ¿no? Sí. Y yo creo que, no sé, es algo que se desarrolla así, vas leyendo, vas escribiendo, y entonces cada vez el vocabulario se va enriqueciendo más. Y entonces esa visión que, no sé si te le he comentado a alguna gente de las poesías que emplean palabras raras y tal, no sé, digo, no hay nada de malo en utilizar un léxico que te permite concentrar en una palabra lo que a lo mejor podías decir en 6 o 7, ¿no? No hay nada malo, efectivamente. Bueno, de Mus, perdonad, ahora voy con vosotros con de Mus. Tengo que decir, aparte de que es muy buen amigo mío, que hemos hecho muchas horas juntos en el coche, camino de algunos recitales que hemos dado. Perdona, y taller de lectura. Y taller de lectura, sí, bueno. Y bueno, pues esas horas de coche, más que las del taller de lectura, donde yo he leído mucho de él y él ha leído mucho mío, pues han sido unas horas fantásticas porque cuando dos personas van mirando hacia adelante en un vehículo de noche y vienen a varias veces hemos venido a las 2 o las 3 de la madrugada que vaya a Valladolid de recitar, luego nos han llevado a cenar, esas cosas, ¿no? Pero bueno, hemos tenido ocasión de departir, de inventar y de filosofar sobre tantos temas interesantes, el mundo, el universo, la creación. ¿Recuerdas esto, no? Hombre, por supuesto. Y entonces, pues la verdad que lo hemos pasado muy bien y hemos tenido muchas opiniones profundas al respecto. Y bueno, pues esos temas han influido en mí de alguna manera también, porque no ahí está solamente mi conocimiento y mi opinión, sino lo que he adquirido de los demás.
Sí. José Antonio. Sí, quería hablar principalmente sobre esa carta en la que hablas de la felicidad. Estoy bastante de acuerdo contigo porque me ha hecho pensar mucho y efectivamente yo pienso, a lo mejor estoy errado, pero pienso que se es feliz buscando esa felicidad día a día y constantemente. Se puede ser feliz así, porque si llegas, y creo que lo dices, si llegas a la felicidad se acabó todo, ¿no? Entonces si la estás buscando día a día es como te sientes feliz. Esa carta me ha hecho pensar y lo veo así. Bueno, tengo un resumen de ella, pero no las tengo en la memoria. En algunas de las primeras cartas veo, y a lo mejor también estoy equivocado, al autor como un poco inseguro en sí mismo. Posiblemente tenga razón yo o no tenga razón, pero yo lo he leído así. Bueno, mira, te voy a contestar eso y al mismo tiempo un poquito también a Carlos. Yo la felicidad entiendo que no existe y entiendo que precisamente por eso seguimos viviendo, porque es una perpetua búsqueda de la felicidad, no se encuentra la felicidad completa, yo creo, fíjate que yo creo que no se encuentra nunca. La felicidad es una perpetua búsqueda y el cuerpo humano, que tiene un cerebro portentoso, resulta que está adaptado, tiene un programa que le hace continuamente, una vez que has alcanzado un objetivo, buscar él mismo un nuevo objetivo que le dé una pauta para seguir intentando ser feliz. Y eso es lo que lo mantiene con vida. Ese es lo que yo de una forma quizás no haya sabido contarlo, es lo que yo creo. Todos hemos tenido desde chaval, ha sido la felicidad, han sido esos pequeños logros, como tú decías, de pequeños objetos, un juguete, un viaje, ir al cine, que te dejen salir con los amigos, etc. Y cuando tú habías llegado a la culminación de ese deseo, de ese objetivo, te quedabas un poco como vacío. Pero ¿verdad que no nos hemos quedado vacíos? Que hemos seguido inmediatamente buscando otra nueva cosa, porque nuestro cerebro tiene unos mecanismos de seguridad que son los que nos hacen ir adelante a buscar un nuevo punto hacia el cual dirigirnos. Claro. Esa es la forma que yo lo veo. Vale, porque puedes ser feliz en un día, pero al día siguiente ya no lo eres, entonces no has conseguido la felicidad. Y la felicidad completa sería cuando se acabara todo y ya fueras feliz para toda la vida. Sería cuando estás allí en el campo. Estaba antes, la había levantado la mano. Yo te quería preguntar si lo crees oportuno que nos leyeras un parrafito del capítulo de la verdad que me ha dejado intrigada los comentarios que habéis hecho. Vale, ¿sabes el párrafo? No tengo el libro. Uno cualquiera. No, el de la verdad, sí. De la verdad, sí. Sí, 121. Bueno, pues casi me voy ahí. Esta es una carta un poquito más larga que las otras. Con un párrafo que nos hagamos idea, yo por lo menos me voy a leer para el final, que queréis en este momento. Pues aquí voy a ir saltando así porque digo la fecha, que es como empieza la carta de Zamora, otro atardecer mustio de noviembre. Yo no digo a 13 de enero del 2002. Yo pongo una fecha como a mí me gusta, literaria. Querida prima, la verdad, entre comillas, esa entelequia de esencia abstracta que desde la prehistoria debió ser sometida a debates, y yo creo que la verdad se ha debatido siempre. Aunque estos se realizasen alrededor de un buen fuego en el fondo de alguna caverna decorada, eso sí, con abundantes pinturas rupestres, es algo que siempre me ha suscitado perplejidad en un sentido y desconfianza en otro. En primera instancia debemos inquirir ¿qué es la verdad? Lo cual no es precisamente una pregunta de fácil alegato, ya que en su mayor parte el vulgo optará por arguir algunos que aparecen en un diccionario de buena reputación o en el mismísimo de la Real Academia, donde se exponen diferentes definiciones para aquello que solamente existe en el meollo de las personas y únicamente es solicitado en momentos decisivos,
o importantes para la consecución o la conformación de sus intereses. Y aquí ya estoy dando la primera pauta de que la verdad cada uno le está adecuando, siempre hemos dicho que quien arrima el asco a su sardina, ¿verdad? Y es que, entre comillas y con negrita, la conformidad de las cosas con aquel concepto que de tales se tiene en la mente es una definición. Parece que fuese una idea débil, por lo que de personal aduce, dejando a un lado el concepto general, porque estamos diciendo la conformidad de las cosas con aquel concepto que de las tales se entiende, se tiene en la mente. Porque debemos voy a requerir como nueva cuestión si la verdad privada de cada universo mental es o puede ser distinta de la verdad del cosmos general. Ahí está el tema de la verdad personal y la verdad social y la verdad global. Claro que tal disquisición nos lleva por un derrotero algo áspero y espinoso hacia el dilema del peso de lo privado y lo genérico, del valor de lo personal y de lo colectivo, que este tema ya ha sido utilizado en continuas exposiciones para debatir determinados hechos históricos e incluso filosóficos, con aquel error lapidario de el fin, entre comillas, justifica los medios, cosa en la que yo no creo. Eso es una postilla. Bueno,